Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo en el libro a los Efesios, capítulo 4, verso 11 al 16. Su santa y preciosa palabra dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El mensaje de esta mañana es: ¿quién te pone en su santa palestra? La designación, la elección, el nombramiento para ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro no es el designio personal ni es el voto de la simpatía, es el llamado personal del Señor Jesucristo con ese miembro, con ese creyente, con ese ser humano. Efesios capítulo 4, verso 11, enumera los dones del ministerio. Estos son los dones ministeriales, es decir, dirigentes espirituales talentosos que Cristo dio a la iglesia. Pablo dice que Cristo dio esos dones del ministerio a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para el crecimiento y el desarrollo espiritual del cuerpo de Cristo según el plan de Dios. La designación en el gobierno espiritual, en el reino divino de nuestro Dios, es diferente de la designación que se hace terrenalmente, donde hay compromisos, donde hay disposiciones humanas. Aquí hay un propósito celestial y glorioso, santo, divino y todopoderoso. Y en primer lugar encontramos quiénes son los apóstoles. El título apóstol se aplica a ciertos dirigentes en el Nuevo Testamento, que el verbo apostelo significa enviar a alguien en una misión especial como mensajero y representante personal del que lo envía. Se emplea el título con respecto a Cristo, los 12 discípulos, Pablo y otros. Se empleó el término apóstol en el Nuevo Testamento en sentido general para un representante designado de una iglesia, tales como los primeros misioneros cristianos. Eran hombres de fe y de oración, llenos del Espíritu Santo.
En ese sentido general, los apóstoles aún son esenciales para el plan de Dios en la iglesia. Si las iglesias dejan de enviar a personas llenas del Espíritu Santo, entonces se va a obstaculizar la difusión del Evangelio por todo el mundo. Pero es que las personas saben, conocen, entienden y reciben cuando un mensaje es apostólico. Efesios 2:20 enseña: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si ese mensaje apostólico no lleva el fundamento de la presencia de la egregia soberana y celestial figura de nuestro Señor Jesucristo, no es un mensaje apostólico. Una tarea preponderante de los apóstoles del Nuevo Testamento, pues era establecer iglesias y también de asegurarse de que se fundaran o restauraran con la sincera devoción al Señor Jesucristo y la fe en el Nuevo Testamento. Si estos requisitos van compaginados, son coherentes, tienen relación el uno con el otro, entonces el mensaje apostólico está hablando del crecimiento de la obra. Esa tarea comprendía dos obligaciones muy señaladas. Primero, el urgente deseo dado por Dios de mantener la pureza de la iglesia y su separación del pecado y del mundo. Y B, o en segundo lugar, una obligación continua de proclamar el Evangelio del Nuevo Testamento y defenderlo de herejías, nuevas tendencias teológicas y lo que es más, falsos maestros. En el libro de Romanos capítulo 16, verso 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Entendiéndolo claramente, que la palabra del Señor no es para contienda ni para debate. Podemos contender con la fe en la palabra del Señor, defendiendo nuestra postura, nuestra creencia, nuestros principios fundamentales bíblicos. Pero no podemos contender con lo que otro cree y dice que esto debe ocurrir y hacer. El Señor nos advierte que no hagamos como lo que dicen los fariseos. Oigámoslos, pero no entremos en contienda. El otro ministerio tan precioso del cual habla el Señor, por esos dones preciosos que ha regalado a su iglesia, son los profetas. Los profetas eran creyentes que hablaban bajo el impulso directo del Espíritu Santo en el nombre de nuestro Dios, y cuyo principal interés era la vida y la pureza espirituales de la iglesia. Porque nuestro Señor viene por una iglesia sana, santa, sin mancha y sin arruga. Bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo los designó y capacitó para transmitir un mensaje de Dios a su pueblo. Se precisa de la base de los profetas del Antiguo Testamento para comprender el ministerio profético de la iglesia primitiva. Su tarea principal era dar un mensaje de Dios por medio del Espíritu Santo, a fin de alentar al pueblo de Dios a permanecer fiel a su relación del pacto
el pacto que Dios había o ha hecho con su pueblo, con su iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versos 20 al 22 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. A veces también predecían el futuro como el Espíritu Santo se lo revelaba. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque en estos últimos tiempos así asoman los profetas a millares surgir. El Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me mostró, el Señor me mostró. Yo puedo ver. Tremendos ojos carnales que no se pueden ver ni ellos mismos en el espejo y están tomando el santo nombre del Señor para decir que han visto cosas celestiales. Descubierto el pecado cuando el profeta lo pone de relieve, porque el Espíritu Santo se lo ha revelado, se lo ha mostrado, se lo ha enseñado, es para proclamar la justicia de Dios, advertir del juicio venidero y combatir la carnalidad y la tibieza entre el pueblo de Dios. El pueblo del Señor no puede estar en cuatro paredes. Tiene que romper el paradigma, tiene que romper el perfil de la costumbre y salir a las calles. Los discípulos del Señor Jesucristo no estaban metidos solamente en la iglesia. Ellos salían a ministrar palabra, unción, liberación santa a las gentes que se lo pedían. Tal es así que cuando Pedro pasaba, ni siquiera los tocaba, sino que a la sombra de Pedro los enfermos se sanaban y los endemoniados eran liberados, porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Una cosa es que te llenes de libros, de doctrinas, de la ciencia, del conocimiento terrenal, y otra cosa es que te llenes de lo sobrenatural, querido amigo. Debido a su mensaje al que traían los apóstoles, era un mensaje de justicia, era un mensaje de juicio, era un mensaje de valor, de advertencia que daba el Señor a su pueblo y a todo aquel que escuchaba. Este ministerio profético puede esperar el rechazo de muchas personas de la iglesia durante los tiempos de la tibieza y la apostasía. Y estamos viviendo los tiempos de la tibieza espiritual. La gente ya no quiere ayunar, no quiere orar, no quiere vigilar, quiere solamente café con leche, roquita, sándwich, empanada, eso quiere. Y que le diga que el Señor le va a dar un gran empleo, que le va a dar un gran carro, le va a dar un buen departamento, una buena villa. Que el Señor reprenda esa fantasía. Eso no viene de Dios. Estamos viviendo en este momento en los comienzos de la apostasía, es decir, negar la fe en el Señor Jesucristo. Otro don ministerial son los evangelistas. En el Nuevo Testamento, los evangelistas eran hombres de Dios, que el Señor mismo los capacitaba y los comisionaba para proclamar el evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación a los que no eran salvos y ayudar a establecer una nueva obra en cada ciudad. A todos el Señor nos va a pedir cuentas y nos va a decir ¿por qué vienes con las manos vacías? Está escrito que nadie se presentará con las manos vacías delante de Dios. Ah, no, Señor,
Yo estaba ocupado. Señor, tú sabes que a mí me gustaba la justicia y yo en los tribunales juzgados, yo peleaba, yo combatía la inmoralidad contra los jueces, los fiscales. El Señor te va a decir, apártate, hacedor de maldad, fariseo, a ti te digo. Es la obra del Señor, es el reino del Señor Jesucristo. Cada alma que tú rescates, cada alma que sea convertida por tu testimonio, por tu mensaje, el Señor lo va a tener muy en cuenta. Cuando se proclame el Evangelio, siempre lleva consigo la oferta y el poder de la salvación. Todo aquel que confiesa a Cristo con su boca y lo cree de corazón es salvo. El evangelista es un ministerio esencial para el plan de Dios, para la iglesia. Una iglesia sin evangelistas es una iglesia minusválida, parapléjica, como ahora le llaman, discapacitada. La iglesia que deja de alentar y respaldar el ministerio del evangelista dejará de ganar convertidos como Dios desea. Se convertirá en una iglesia inactiva, desprovista de crecimiento y de obra misionera. Son los 5 ministerios. Cuando un evangelista levanta la mano al cielo, se comienzan a mover los ministerios en la iglesia. Oiga, estoy hablando esto para el que tiene oídos. La iglesia que valora el don espiritual del evangelista y mantiene un ferviente amor e interés por los perdidos, proclamará el mensaje con poder de convicción y salvación. El evangelista declara y confiesa porque lo cree, está convencido, está firme. Su fe en Cristo Jesús le hace hablar lo que él siente, lo que él cree, lo que viene. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 6 y 7, dice así: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ya no hay sanación espiritual. La misma iglesia, la misma carnalidad. A ti te digo, fariseo, tú no le puedes decir a tu hermano milagrero, él no hace milagros. El que hace milagros es el precioso Espíritu Santo. Él libera, liberta, él llena, él consuela, él levanta. Muchas iglesias lo han expulsado al Espíritu Santo. A él tenemos que adorarlo, porque fue el santo regalo que nos dio el Señor Jesucristo. Él rogó al Padre para que envíe otro consolador, porque el Señor Jesús se iba a la presencia del Padre. Así enseña el libro de San Juan. Y nos dio al Espíritu Santo. Por eso es que nosotros hablamos lo que no vemos, hablamos lo que esperamos, porque ese es el principio de la fe. Santo Tomás de Aquino dijo: yo quiero ver primero los huecos aquí en las manos, y fue avergonzado. El otro ministerio precioso son los pastores. Los pastores supervisan y cuidan las necesidades espirituales de una congregación local. La tarea de los pastores es proclamar la sana doctrina, refutar herejías, enseñar la palabra de Dios y ejercer el liderazgo en la iglesia local, ser ejemplo de pureza y sana doctrina
y ver que todos los creyentes permanezcan en la gracia divina. Esta tarea se describe en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 28 al 31, como salvaguardas de la verdad apostólica y del rebaño de Dios, que vigilan por si surgen falsas doctrinas y falsos maestros dentro de la iglesia, porque ahí se meten estos pájaros agoreros a destruir la fe de los hermanos, a distorsionar la santa palabra del Señor. Entra el lobo rapaz y se lleva la oveja, y el pastor tiene que estar presto ahí en ese momento para de un solo tajo cortar esa alimaña, esa aberración espiritual. Los pastores funcionan como quienes cuidan ovejas, de los cuales el Señor Jesucristo, como buen pastor, es el modelo. La iglesia que no elige pastores piadosos y fieles ya no será gobernada según la mente del Espíritu Santo. Será una iglesia que quede expuesta a la fuerza de Satanás y del mundo. Una iglesia que comenzará a hacer en el santo altar y en la iglesia arbolitos de Navidad, nacimiento, cuando eso es blasfemia. Se tergiversará la predicación de la palabra y se perderán las normas del evangelio. No se cuidará a los creyentes y la familia de la iglesia como Dios quiere. Si se designan pastores piadosos, estos nutrirán a los creyentes con palabras de fe y con la sana doctrina, y los disciplinarán con el fin de la piedad. Cuando más de 600 que seguían a Cristo le dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la podrá soportar? Y se fueron. El Señor miró a sus discípulos, a quienes los amaba mucho, y les dijo: ¿también vosotros os vais? Ellos dijeron, comenzando por Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lindo. Sus 12 discípulos allí vieron la gloria del Señor. Vieron la gloria del Señor. En Timoteo capítulo 4, verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y por último tenemos el ministerio de los maestros. Los maestros tienen un don especial que Dios les ha dado a fin de esclarecer, exponer y proclamar la palabra de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. La tarea especial de los maestros es defender con la ayuda del Espíritu Santo el evangelio que se les ha confiado. Han de guiar fielmente a la iglesia a la revelación bíblica y al mensaje original de Cristo y de los apóstoles, y perseverar en esa tarea. Hay muchas personas que no les gusta la enseñanza. Hoy tenemos academia bíblica, academia de formación bíblica. No voy. ¿Por qué? Me duermo. No entiendo. ¿Pero qué vas a entender si tu mente está pensando en el arroz con pollo? Tu mente está pensando en otras cosas ajenas al propósito al que el Señor te ha llamado. Por eso, la evidencia y el aprendizaje del creyente no es solamente lo que sabe, sino cómo vive. Es decir, la manifestación de su amor, de su pureza, de su fe y de su piedad. Consecuentemente, con todo esto, el hombre terrenal es puesto en la santa palestra del Señor por el Señor Jesucristo. Es un llamado personal, un encuentro divino. Cuando Dios te dice: anda y pastorea, así como le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. 3 veces le dijo a Pedro, y Pedro no entendía. Pero por la inspiración del Espíritu Santo, cuando nosotros leemos todos los días la palabra del Señor, podemos lograr entender de que ya
No debemos ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Todavía en la iglesia hay resentimiento. Todavía me miró mal el hermano, me miró mal fulano, yo ya no voy. Aquí en esta iglesia no hay amor. El amor en la iglesia es del Señor Jesucristo. Mi mirada es hacia el altar donde está su eterna y divina gloria. Ahí lo encuentro a Él. Pero yo no encuentro el amor en los hermanos ni en los amigos, porque la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.